Bienvenidos al informativo semanal de Magnífica Televisión dedicado a ofrecerles las noticias de la Iglesia. Hoy es domingo 16 de junio de 2013. Comenzamos con los titulares. La noticia de la semana ha sido sin duda la filtración de la conversación privada que mantuvo el Papa con los representantes religiosos latinoamericanos. En ella, el Santo Padre reconocía la existencia de un lobby gay en el Vaticano. Los religiosos ya han pedido perdón desde su web. Los obispos de Bolivia han denunciado el aumento de linchamientos populares con el fin de hacer justicia inmediata contra los malhechores. Han pedido que cese esta práctica brutal de inmediato. El Papa aprovechó el Ángelus del domingo pasado para insistir en al menos 6 ocasiones de que Dios es infinitamente misericordioso y de que perdona siempre. También ha anunciado que se va a publicar una encíclica sobre la fe escrita a 4 manos por Benedicto XVI y por él mismo. Que el propio Papa reconozca que hay un lobby gay en el Vaticano es más que una noticia. Por eso todos los medios de comunicación del mundo se han hecho eco de ello. Esto surge de una filtración de una conversación mantenida por el Santo Padre con los directivos de la Confederación Latinoamericana de Religiosos, que ya han pedido perdón por dicha filtración. La presidencia de la Confederación Latinoamericana de Religiosos, CLAR, ha publicado un comunicado en el que lamenta profundamente la publicación de un texto que se refiere a la conversación tenida con el Santo Padre Francisco durante el encuentro del pasado 6 de junio, conversación que se desarrolló a partir de las preguntas hechas al Papa por los presentes. En este comunicado se aclara que no se hizo ninguna grabación de la conversación, pero poco después se elaboró una síntesis de la misma con base en los recuerdos de los participantes. Esta síntesis, que no contiene las preguntas hechas al Santo Padre, estaba destinada a la memoria personal de los mismos participantes y de ninguna manera a la publicación para la cual, de hecho, no se había pedido autorización alguna. Es claro que sobre esta base no se pueden atribuir al Santo Padre con seguridad las expresiones singulares contenidas en el texto, sino solo su sentido general, añaden los religiosos. Sobre su elección, no perdí la paz en ningún momento, ¿saben? Y eso no es mío. Yo soy más de preocuparme, de ponerme nervioso, pero no perdí la paz en ningún momento. Eso me confirma que esto es de Dios. El texto, publicado por la revista chilena Reflexión y Liberación, es el siguiente. Se van a equivocar, van a meter la pata, eso pasa. Quizá hasta les va a llegar una carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe diciendo que dijeron tal cosa o cual cosa, pero no se preocupen. Expliquen lo que tengan que explicar, pero sigan adelante. Abran puertas, hagan algo ahí donde la vida clama. Prefiero una iglesia que se equivoca por hacer algo que una que se enferma por quedarse encerrada. Al reflejarle la esperanza que nos han traído sus gestos de este tiempo, hace referencia a haberse quedado a vivir en Santa Marta. Estos gestos no han venido de mí, no se me han ocurrido a mí. No es que yo trajera un plan ni que me haya hecho uno en cuanto me eligieron. Lo hago porque sentí que era lo que el Señor quería. Pero estos gestos no son míos. Hay otro aquí. Eso me da confianza. Yo venía con la ropa justa, la lavada en la noche, y de repente esto. Si yo no tenía ninguna posibilidad. En las apuestas de Londres estaba en el lugar 44, fíjense ustedes. El que apostó por mí ganó muchísimo, claro. Esto no viene de mí. Hay que dar vuelta a la tortilla. No es noticia que en Ottaviano muera un anciano de frío en la noche, o que haya tantos niños sin educación o con hambre. Pienso en la Argentina. En cambio, las principales bolsas del mundo suben o bajan 3 puntos y eso es un acontecimiento mundial. Hay que darlo vuelta. No puede ser. Las computadoras no están hechas a imagen y semejanza de Dios. Son un instrumento, sí, pero no más. El dinero no es imagen y semejanza de Dios. Solo la persona es imagen y semejanza de Dios. Hay que darlo vuelta. Ese es el Evangelio. Hay que ir a las causas, a las raíces. El aborto es malo, pero es que eso está claro. ¿Pero qué hay detrás de aprobar esa ley? ¿Qué intereses están detrás? Son a veces las condiciones que ponen los grandes grupos para apoyar con dinero, ¿saben ustedes? Hay que ir a las causas, no nos podemos quedar solo en los síntomas. No tengan miedo de denunciar, lo van a pasar mal, van a tener problemas, pero no tengan miedo de denunciar. Esa es la profecía de la vida religiosa. Yo les comparto 2 preocupaciones. Una es una corriente pelagiana que hay en la Iglesia en este momento.
Hay ciertos grupos restauracionistas, yo conozco algunos, me tocó recibirlos en Buenos Aires, y uno siente que es como volver 60 años atrás, antes del concilio. Uno se siente en 1940. Una anécdota solo para ilustrar, no es para reírse. Yo la tomé con respeto, pero me preocupa. Cuando me eligieron, recibí una carta de uno de estos grupos y me decían: «Santidad, le ofrecemos este tesoro espiritual, 3.525 rosarios. ¿Por qué no dicen rezamos por usted, pedimos, pero esto de llevar las cuentas?» Y estos grupos vuelven a prácticas y a disciplinas que yo viví. Ustedes no, porque ninguno es viejo, a disciplinas, a cosas que en este momento se vivían, pero no ahora. La segunda es por una corriente gnóstica, esos panteísmos. Las dos son corrientes de élite, pero esta es de una élite más formada. Supe de una superiora general que alentaba a las hermanas de su congregación a no rezar en la mañana, sino a darse un baño espiritual en el cosmos, cosas así. Me preocupan porque se saltan la encarnación, y el Hijo de Dios se hizo carne nuestra, el Verbo se hizo carne, y en América Latina tenemos carne para tirar al techo. ¿Qué pasa con los pobres, los dolores? Esa es nuestra carne. El Evangelio no es la regla antigua, ni tampoco este panteísmo. Si miras a las periferias, los indigentes, los drogados, la trata de personas, ese es el Evangelio. Los pobres son el Evangelio. Al reflejarle lo difícil de hacerse cargo de la curia romana y de la comisión de cardenales que lo apoyará, etc. Y sí, es difícil. En la curia hay gente santa, de verdad, hay gente santa. Pero también hay una corriente de corrupción, también la hay, es verdad. Se habla del lobby gay, y es verdad, está ahí. Hay que ver qué podemos hacer. La reforma de la curia romana es algo que pedimos casi todos los cardenales en las congregaciones previas al cónclave. Yo también la pedí. La reforma no la puedo hacer yo. Estos temas de gestión, yo soy muy desorganizado, nunca he sido bueno en esto, pero los cardenales de la comisión la van a llevar adelante. Ahí está Rodríguez Madariaga, que es latinoamericano, que lleva la batuta. Está Errázuriz, son muy ordenados. El de Múnich también es muy ordenado. Ellos la llevarán adelante. Oren por mí, que me equivoque lo menos posible. Aparecida no terminó. Aparecida no es solo un documento, fue un acontecimiento. Aparecida fue algo distinto, partiendo porque no tuvo documento de trabajo, tuvo aportes, pero no es un documento. Y al terminar tampoco tenía un documento, si el día anterior a terminar teníamos 2.300 modos. Aparecida envío a la misión continental. Ahí termina Aparecida, en el impulso a la misión. Lo que tuvo Aparecida de especial es que no se celebró ni en un hotel ni en una casa de retiros, se celebró en un santuario mariano. En la semana celebrábamos la Eucaristía y había unas 250 personas, porque era día normal de trabajo, pero los fines de semana eso estaba lleno. El pueblo de Dios acompañaba a los obispos pidiendo el Espíritu Santo. Yo veía, lo nombro a él porque lo veo más estirado, más así. Es bueno, pero es así. Veía al prefecto, a Joao, que salía con su mitra y la gente se acercaba y le acercaban a los niños y él saludaba y los abrazaba así. Ese mismo obispo después votaba. No puede haber votado igual que si hubiera estado en un hotel. Hay algo que me preocupa, aunque no sé cómo leerlo. Hay congregaciones religiosas, grupos muy pequeños, unas pocas personas, gente muy mayor. No tienen vocaciones, qué sé yo, el Espíritu Santo no quiere que sigan. Quizá han cumplido ya su misión en la Iglesia, no sé, pero ahí están, aferradas a sus edificios, aferradas al dinero. Yo no sé por qué pasa esto, no sé cómo leerlo, pero les pido que se preocupen de esos grupos. El manejo del dinero es algo que necesita ser reflexionado. Aprovechen este momento que vivimos en la congregación para la vida consagrada. Es un momento de sol, aprovechen. El prefecto es bueno, y el secretario que fue lobiado por ustedes. No, en realidad, siendo el presidente de la USG, lo lógico era que fuera él. ¡Qué mejor! Pongan todo su empeño en el diálogo con los obispos, con el CELAM, con las conferencias nacionales. Yo sé que hay algunos que tienen otra idea de la comunión, pero hablen, conversen con ellos, díganles. La Iglesia Católica de Bolivia ha condenado los linchamientos públicos como un medio de hacer justicia. El cardenal Julio Terrazas y el arzobispo de Santa Cruz, Sergio Gualberti, llamaron por separado al respeto a la vida por ser un don sagrado concedido por Dios. Ambos prelados se refirieron a 3 ajusticiamientos ocurridos recientemente en una semana. Uno de los hechos ocurrió en Colquechaca, Potosí,
donde enterraron vivo a un joven de 17 años de edad acusado de violar y matar a una mujer. En Ibirgarzama quemaron a un joven después de acusarlo de matar a un chofer y robarle su vehículo, mientras en Unxía, Potosí, ocurrió un hecho similar. La comunidad Pedro Lorenzo, carretera a Camiri, recibió ayer al cardenal Terrazas, que llegó para compartir con ellos la Eucaristía dominical. Fue entonces cuando les pidió que sean una auténtica comunidad de vida y que se mantenga la esperanza de vivir, aún en medio de tantos signos de muerte acontecidos en el país. En ese sentido, les animó a vivir la experiencia del encuentro con Cristo que da la vida. Por su parte, el arzobispo Gualberti dijo que no es linchando a un adolescente como se hace justicia. No quiero ni puedo creer que ese menor de edad y otros que están involucrados en actos delictivos sean unos descarriados incorregibles que hay que eliminar. Si llegan a estos extremos es porque muchos de ellos son las primeras víctimas de familias destrozadas y divididas. Jóvenes que no han experimentado el amor, que no han sido educados para valorar la vida, seducidos por nuestra sociedad competitiva y engañosa, que les presente el espejismo de la diversión, del enriquecimiento fácil y del éxito, dijo Gualberti. El prelado explicó que no se puede ser indiferente ante los crímenes que se cometen y, por el contrario, hay que condenarlos. Sin embargo, considera que no es la población la que debe tomarse la justicia por su mano. La muerte disfrazada de violencia callejera, de droga, de alcohol y de alienación de una sociedad consumista y hedonista que sigue sembrando muchas víctimas entre los jóvenes y adolescentes, reflexionó el religioso. Tanto antes como después del Ángelus, el Papa Francisco repitió en hasta 6 ocasiones que Dios es pura misericordia y que nos perdona siempre. Más de 100.000 personas le escucharon en la plaza de San Pedro. El Papa Francisco incluso elevó algo el tono de voz y remarcó el gesto mirando a la muchedumbre para proclamar: Dios nos mira siempre con misericordia. No olvidemos esto, Dios nos mira siempre con misericordia. No tengamos temor de acercarnos a Él. Él siempre nos perdona, es misericordia pura, es misericordia pura. Vayamos a Jesús. El Ángelus del domingo pasado comenzó en el recordatorio de que el mes de junio lo consagra especialmente la Iglesia al Sagrado Corazón de Jesús, máxima expresión del amor divino y símbolo por excelencia de la misericordia de Dios. Pero no es un símbolo imaginario, es un símbolo real que representa el centro y la fuente de donde nace la salvación para toda la humanidad. Luego, Francisco recordó las mismas palabras de Jesucristo en el Evangelio: Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y se demostró en el Calvario. Juan, testigo al pie de la cruz de la pasión, vio en la sangre y el agua que emanaron del costado atravesado por la lanza el cumplimiento de las profecías del corazón de Jesús, Cordero inmolado en la cruz, de donde nacen para todos los hombres el perdón y la vida. Porque, recalcó, la misericordia de Jesucristo no es un sentimiento, es una fuerza que da vida, que resucita al hombre, como sucedió en las bodas de Naín cuando Jesús, sintiendo una gran compasión, resucitó al hijo único de una viuda. Esa compasión es el amor de Dios por el hombre, la misericordia de Dios en contacto con nuestra miseria, con nuestra indigencia, con nuestro sufrimiento, con nuestra angustia. La misericordia de Dios da vida y resucita de la muerte, subrayó el pontífice. Esta semana el Papa ha anunciado también la próxima aparición de una encíclica sobre la fe, una encíclica a 4 manos, ha dicho, explicando que se trata de la que ya había preparado Benedicto XVI y que ahora él ha concluido. Es un documento fuerte, un gran trabajo, ha comentado. Nuestro comentario editorial de esta semana está dedicado a la filtración de la conversación mantenida entre el Papa y los representantes de los religiosos latinoamericanos. La noticia de esta semana, que ha recorrido los medios de comunicación de todo el mundo, ha sido la difusión de la transcripción de la conversación, del diálogo que tuvo el Santo Padre Francisco con los delegados de los religiosos latinoamericanos, la CLAR. Esta conversación distendida, informal, no fue la lectura de un documento ni la contestación por escrito a unas respuestas, fue una conversación entre amigos y
Y el Santo Padre lo quiso hacer así precisamente para demostrarles a los religiosos latinoamericanos su cercanía, su amistad. Esta conversación ha sido publicada en una web chilena y después, repito, ha dado la vuelta al mundo. Se trata, ante todo, de la transcripción de los recuerdos que inmediatamente después de la conversación, de la audiencia, hicieron los que participaron en la misma. Por supuesto, no el Santo Padre, sino los religiosos que estuvieron en la misma. Esta transcripción, es decir, ellos después de la reunión se reunieron y pusieron por escrito lo que cada uno recordaba que el Papa había dicho contestando a las distintas preguntas que le habían hecho. Esta transcripción fue a parar a esta web y, repito, ha dado la vuelta al mundo por el contenido de la misma, lo que supuestamente habría dicho el Papa a estos religiosos latinoamericanos. Lo primero que hay que decir es que es una violación de la confianza que el Papa ha tenido con ellos, aunque ciertamente han pedido disculpas los religiosos, el daño, el mal ya está hecho. Cuando uno, en un contexto así de confianza, no es un texto que te entregan por escrito, cuando uno en ese contexto lo pone por escrito, lo pasa después a unas notas, es de suponer que más pronto o más tarde eso se va a publicar, de una forma o de otra, mes antes o mes después, en este caso ha sido prácticamente al día siguiente, es de suponer. Y además de ser una traición de la confianza porque era un ambiente de amistad, además de eso, hay también un riesgo enorme de cometer una injusticia en cuanto al contenido mismo de lo que supuestamente el Papa habría dicho. ¿Cómo sabemos que lo que dicen que el Papa ha dicho es verdad? Incluso sin el deseo de tergiversar las cosas, que pudieran tenerlo, pero ¿cómo sabemos que lo que dicen es verdad? Claro que el Santo Padre podía haber hecho a través del portavoz del Vaticano un desmentido, pero también hubiera sido rebajarse a desmentir una cosa que seguramente en su precisión ni el propio Papa puede estar seguro de que eso es exactamente lo que dijo con esas palabras, porque es una conversación. Estamos, por lo tanto, ante realmente algo serio, algo grave, que implica un abuso de confianza por parte de aquellos a los cuales el Papa se le había dado tratándoles como amigos. Yendo después al contenido, merece la pena fijarse en dos puntos, son más, y pueden verlo en nuestro informativo y en nuestra página web, el texto íntegro de lo que supuestamente, según los religiosos, el Papa habría dicho. Pero merece la pena, repito, fijarse en dos puntos. El referido a las supuestas críticas a la Congregación para la Doctrina de la Fe y el referido al lobby gay, que son los que más ha destacado la prensa en los medios de comunicación internacionales. Según los religiosos, el Papa les habría dicho: si os llegan críticas de la Congregación para la Doctrina de la Fe por algo que estáis haciendo mal, no os preocupéis, seguid adelante. Posiblemente, estoy seguro de ello, el Papa no les dijo o no les quería decir: no hagáis caso a la Congregación de Doctrina de la Fe. Eso es impensable en un Papa, porque en ese caso lo que tenía que hacer, obviamente, es acabar con la Congregación para la Doctrina de la Fe, cerrarla y punto. El Papa lo que ha querido decirles es: si os llegan críticas de la Congregación para la Doctrina de la Fe, los religiosos dicen que el Papa les dijo: dad las explicaciones pertinentes y seguid adelante. Dad las explicaciones pertinentes, corregíos en lo que tengáis que corregiros y seguid adelante. Es decir, no os quedéis deprimidos, hundidos, diciendo nos hemos equivocado y es mejor no hacer nada. ¿No? El Papa quiere, lo ha repetido muchas veces, prefiere una iglesia que se equivoca a una iglesia paralizada. Pero una iglesia que se equivoca no es una iglesia que permanece en la equivocación. Cuando dice que el Papa que quiere una iglesia, prefiere una iglesia que se equivoca a una iglesia que no hace nada, no está diciendo que prefiere que la iglesia se equivoque. Está diciendo: corre riesgos. Si te equivocas, pide perdón, pero no insistas en la equivocación. Pide perdón, te has equivocado, perfecto, mire usted, nadie es perfecto, se ha equivocado usted, doy para atrás en ese punto y sigo avanzando en los otros en los cuales no me he equivocado. Eso es lo que implica estar en la frontera que el Papa repite una y otra vez. No significa que estás con el enemigo,
Significa que estás haciendo un trabajo de diálogo, de abrir horizontes nuevos, y que si te equivocas y te lo dicen, aceptas que te has equivocado, no te empecinas soberbiamente en ello. Aceptas que te has equivocado, pides perdón, rectificas en lo que tienes que rectificar y sigues adelante en lo que estás haciendo bien, continúas haciéndolo y exploras otros caminos nuevos. Si te vuelves a equivocar, pues de nuevo pides perdón, de nuevo rectificas. No es una especie de venia para poder hacer lo que te da la gana. Que diga la Congregación de Doctrina de la Fe lo que quiera, que yo haré lo que me dé la gana. No es en absoluto eso lo que piensa el Papa. Repito, si pensara eso, lo que tenía que hacer obviamente era acabar con la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y sin embargo eso es lo que algunos han dicho que el Papa ha dicho para querer, para hacer daño deliberadamente a esa importantísima congregación. La segunda cuestión es lo del lobby gay. Dando por supuesto que el Papa ha dicho eso, y podemos darlo por supuesto de una forma o de otra, no sé con qué palabra habrá usado, pero podemos darlo por supuesto porque no ha habido, repito, un desmentido sobre ese punto. Es verdad que ha habido en el pasado algunos nombramientos en el Vaticano que suponían ascensos a determinadas personas que habían estado implicadas públicamente en algún escándalo homosexual. La existencia de esos ascensos, estas son cosas que salieron a la luz en su momento y que están basadas en hechos reales, la existencia de esos ascensos dio por pensar que efectivamente había un lobby de ese tipo en el Vaticano y que algunos cardenales podrían estar chantajeados con razón o sin ella, con motivo o sin ello, porque a veces te pueden chantajear y tú no tener nada de qué ser chantajeado, pero las calumnias son muy baratas de difundir. Ahora, hay que decir también que si existe ese lobby, si el Papa ha dicho que existe ese lobby, hay que decir que no es el único sitio donde existiría. También existiría o existe en algunas diócesis. Hay nombramientos, son totalmente inexplicables. Hay personas que son retiradas de lugares, de trabajos sensibles, importantes, porque han estado, con razón o sin ella, implicados o afectados por un escándalo de homosexualidad, y que después son premiados elevándoles de categoría. Es decir, hay cosas que no tienen explicación y eso yo creo que es un punto de interrogación. Y no solamente en el ámbito eclesial, lo mismo se puede decir de otros ámbitos, el ámbito cultural. ¿No existe ahí un lobby gay? ¿No existe en el ámbito de la política y en el ámbito de la economía? Yo creo que lo importante en este punto, y así lo han dicho bastantes buenos escritores esta semana, es hacer frente al chantaje, no tener miedo al chantaje, incluso, digo, al margen de si te lo hacen con razón o sin ella, incluso si te lo hicieran con razón, y por supuesto si te lo hacen sin ningún motivo, no tener miedo al chantaje, y entonces es cuando el poder de ese lobby desaparece, porque lo único que pueden hacer es chantajear, amenazar, amedrentar. Si no haces lo que quiero, denuncio lo que sé. Incluso, aunque no sepa nada, denuncio una cosa que no existe y así te tengo cogido. Creo que eso es lo que en este momento la Iglesia tiene que hacer y seguramente será por ahí por donde está ya trabajando el Santo Padre. A mí la verdad es que esta semana y todo lo que ha sucedido en torno a esta revelación de esa conversación me ha recordado los peores momentos del Batilix y ha vuelto a mi memoria los malos ratos que hemos pasado con la difusión de documentos que eran auténticos pero que no habían sido escritos para que dieran la luz pública. Y también me he acordado muchísimo de la petición que hizo el Papa Francisco desde el primer instante en que se apareció a la multitud en la Plaza de San Pedro, en el balcón que hay sobre la Basílica del Vaticano, cuando pidió a todos que rezáramos por él. De una y otra manera, siempre, continuamente lo está diciendo, rezad por mí, rezad por mí. Creo que eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que rezar por el Papa. Tenemos que acompañarle con nuestra oración y también con nuestro afecto. Y no hay que olvidar que lo mismo que a ser cura se aprende siéndolo, a rezar se aprende rezando y también que a ser un buen profesional de lo que sea se aprende haciéndolo, pues de mismo modo también a ser papa se aprende siendo papa. Lleva solo 3 meses y lo que ya ha conseguido en 3 meses es extraordinario. Hay que acompañarle con nuestra oración y con nuestro afecto. Y también hay que intentar, por parte de aquellos que abusan de su confianza, hay que intentar que esto no vuelva a suceder.
Por último, un resumen de otras noticias que han tenido lugar en la Iglesia durante esta semana. Este domingo el Papa volverá a celebrar la misa en la Plaza de San Pedro. Será el acto central del encuentro Evangelium Vitae, un evento organizado con motivo del Año de la Fe y que reunirá en Roma a todo tipo de asociaciones, movimientos y personas que trabajan para defender la vida. La misa será el domingo a las 10:30 de la mañana. El sábado habrá catequesis en diferentes iglesias romanas cercanas al Vaticano, peregrinaciones de grupos a la tumba de San Pedro y una vigilia de oración en la Plaza de San Pedro. La tarde del sábado 15 a las 20:30 se desarrollará por la Vía de la Conciliazione una procesión silenciosa con velas para llamar la atención sobre el tema de la vida humana y de su valor intangible. Llegarán hasta San Pedro, donde concluirá con algunos testimonios significativos. El Vaticano prevé la asistencia de miles de personas de todo el mundo. Ya han confirmado su presencia grupos de Estados Unidos, Italia, Alemania, Japón, Hungría, Rumanía, España, Francia, Canadá, Nueva Zelanda, Argentina, Gran Bretaña, Bélgica y Australia, entre otros países. Además, acudirán familias y personas que a título personal se preocupan por la defensa y la dignidad de la vida humana. El Papa Francisco paseó junto al arzobispo de Canterbury, Justin Welby, por el Vaticano. La primera reunión oficial incluyó una oración juntos y la visita a las tumbas de San Pedro y del beato Juan Pablo II. Antes de rezar juntos, el Papa Francisco se reunió con el nuevo líder de la Iglesia anglicana en el Palacio Apostólico. Welby acudió acompañado por su esposa. Hablaron sobre los aspectos que tienen en común. Al principio, el Papa comentó la coincidencia de que los dos hayan tomado posesión casi a la vez. Avendo iniziato i nostri rispettivi ministeri a pochi giorni di distanza l'uno e l'altro, avremo sempre un motivo particolare per sostenerci a vicenda con la preghiera. El Papa Francisco y Justin Welby admitieron que la relación entre la Iglesia católica y la anglicana es compleja. Sin embargo, tienen en común el interés por promover los valores cristianos. Y para lograrlo, la reconciliación y la unidad son imprescindibles. So there has come to many a new longing for the unity of all Christians, and a new knowledge that however long the road may be, charity already makes all the difference to it. Entre las recientes tensiones entre la Iglesia católica y los anglicanos está la ordenación de mujeres. De hecho, Benedicto XVI creó los denominados ordinariatos personales, que permiten a los anglicanos en desacuerdo ser recibidos en la Iglesia católica manteniendo sus tradiciones. El Papa dijo que no hay que olvidar los avances ecuménicos. Tale cammino si è realizzato sia mediante il dialogo teologico con i lavori della Commissione Internazionale Anglicana Cattolica, sia mediante l'intrecciarsi a tutti i livelli di rapporti cordiali e di una quotidiana convivenza caratterizzata da profondo rispetto reciproco e sincera collaborazione. El Papa explicó que deben trabajar unidos para defender los valores compartidos como algunos fundamentos de la sociedad, el respeto a la vida, la familia y el matrimonio, que están siendo sometidos a fuertes presiones. Cada 2 o 3 años, los papas convocan a cientos de obispos en Roma para intercambiar impresiones sobre los desafíos de la Iglesia en un ámbito determinado, pero también para que el Papa conozca de primera mano sus dificultades. Los encuentros pueden ser temáticos o geográficos, cuando se refieren solo a un continente o a una zona del mundo. Ahora el Vaticano ha recopilado las conclusiones de los sínodos sobre cada continente. Se han celebrado 2 sínodos sobre África, uno en 1994 y otro en 2009. El cardenal nigeriano Francis Arinze explica lo que le aportó. Nos concienciou sobre la dimensión de las exigencias de la evangelización, es decir, compartir la buena noticia de la salvación de Jesucristo a las distintas culturas africanas. Los obispos y otras personas se escuchan unos a otros, comparten información. Las personas reciben información y saben lo que otros están haciendo, y entonces se hace más claro el camino. También hubo un sínodo sobre Asia en 1998. Contó con obispos con perfiles muy diferentes, como uno venido de Corea y otro de India. Un ejemplo de unidad en la diversidad. Los obispos de Asia están muy dispersos, no hablan el mismo idioma, no tienen la misma cultura. Por primera vez se reunieron para hablar unos con otros, pensar juntos, rezar juntos, vivir juntos. Esto tiene mucho valor en sí mismo.
Es un ejemplo para la gente de otras religiones, para decirles que somos capaces de estar unidos. En estas asambleas no participan solo obispos, los laicos también juegan un papel clave en los sínodos. A partir del sínodo de 1987 siempre han participado 20, 30 o 40 laicos. No pueden votar, pero sí pueden expresar su opinión y participar en los grupos de trabajo. Están presentes durante el sínodo. Esto es importante y no distorsiona la naturaleza del sínodo, sino que la enriquece con la presencia de varios niveles dentro de la Iglesia. El último sínodo especial fue sobre el Oriente Medio. Fue en octubre de 2010 y duró 2 semanas y contó con 185 participantes. En nuestra página web católicosonline.org podrán encontrar y seguir todas las noticias de la Iglesia. Nosotros nos despedimos de ustedes hasta el domingo que viene, si Dios quiere.